Pero hermanos, como providencialmente cosas de Dios se planifican siempre para el bien de nosotros, y precisamente este primer domingo del año 2026 hay un cambio de sección. Y sé que al comenzar un nuevo año, hermanos, muchos creyentes sienten el deseo piadoso de examinar sus vidas y de conocer las áreas en las que necesitamos crecer, identificar los pecados que deben ser mortificados con mayor determinación y establecer metas espirituales que nos ayuden a caminar más cerca del Señor. Estos primeros días se convierten en una oportunidad para reflexionar sobre lo que fue el año pasado y con humildad, hermanos, tratar o trazar resoluciones para este nuevo año que inicia. Sin embargo, hermanos, en medio de esta tarea espiritual, no es raro que surjan temores y preguntas en nuestros corazones al escuchar las resoluciones de hombres de Dios como Jonathan Edwards. De hecho, todos hermanos se han familiarizado con los devocionales de Jonathan Edwards a lo largo de este año. Pero si tomamos las resoluciones, nos desafían a vivir una vida quizás más cerca de Dios, y que esto debe estar sembrado en nuestro corazón. Al mirar las vidas, por ejemplo, estas resoluciones, al mirar las demandas de la santidad de las Escrituras, se ponen delante de nosotros, y al mismo tiempo reconocer nuestras debilidades, pecados y tropiezos, podemos sentir quizá ansiedad y hasta el cansancio antes de comenzar la carrera. Y nos preguntamos, hermanos, ¿no estoy condenado a ser un cristiano mediocre y fracasado? Quizá miramos el año pasado que nuestra vida cristiana no brillaba tanto como debería lucir. Fueron más los tropiezos, fueron más los destellos que miramos, que realmente virtudes que deberíamos cultivar no se vieron tan claramente evidentes. ¿Hay realmente esperanza de victoria para mí este año? Bueno, hermanos, providencialmente ese es el tema que el apóstol Pablo aborda en esta última sección de la carta a los Efesios. Y es providencial, hermanos, porque el contenido de esa porción bíblica resulta sumamente apropiada, sobre todo ahora que estamos iniciando un nuevo año. Y allí Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se vive en nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor. No estamos llamados, hermanos, a enfrentar la batalla de la fe solos, sino revestidos con la armadura de Dios, fortalecidos en su gracia y sostenidos por el poder de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, al comenzar este nuevo año, no debemos mirar únicamente nuestras debilidades, de que las tenemos y las tenemos, sino también levantar nuestros ojos hacia Cristo. El autor de Hebreos nos había dicho: puesto los ojos en Jesús, el que ha iniciado nuestra fe y el que la culminará y la perfeccionará. Así que Él es quien nos capacita para vivir en santidad y para preservarnos en la fe. Así que la victoria, hermano, no depende de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, sino de la fidelidad de aquel que nos llamó. Él nos ha llamado, hermanos, y Él nos ha prometido sostenernos en medio de nuestra lucha que combatimos constante y diariamente. Así que esta sección es el gran final de toda la carta a los Efesios. Desde el comienzo, Pablo ha venido explicando, hermanos, el propósito eterno para su pueblo. Un plan concebido y decretado antes de la fundación del mundo. Antes de que todo existiera, de que todo lo que usted puede observar existiera, Dios ya había planificado, no solamente, hermanos, que existiéramos, sino que también fuéramos salvados de una caída del pecado. Ese propósito glorioso de redimir en Cristo hombres y mujeres de todo linaje, lengua y nación, y reunirlas en una nueva comunidad llamada iglesia, es el propósito, y por lo cual, hermanos, de ese plan, nosotros hoy estamos manifestando que somos parte de ese plan. Una familia espiritual con un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, y en donde cada uno de sus miembros se encuentra en un proceso de santificación. Porque todos nosotros, sin excepción, tenemos pecados que mortificar y virtudes que cultivar. Hay muchas características que nos hacen semejantes a Cristo que debemos continuar trabajando.
Por eso les decía al comienzo, hay virtudes que quizás no se hayan visto tan evidentes en nosotros y necesitamos que este año, hermano, se hagan más evidentes, como la humildad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Todas estas cosas deben estar más evidentes en nosotros en este año y debemos trabajar por eso, siendo conformados cada vez más conforme al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, estos hombres y mujeres deben vivir a la altura de lo que son como cristianos. Yo les he dicho en otras ocasiones, hermanos, que el llamado de Pablo, conforme a las riquezas que Dios nos ha dado en abundancia, ahora debemos vivir a la altura de ese llamado que hemos recibido, de acuerdo a la vocación, como Pablo nos dice en Efesios 4:1, nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ustedes fueron llamados a ser cristianos, desde luego que sí, ahora vivan como tales. Y Dios les ha dado esa gracia y el poder, y en todo el resto de la carta Pablo pasa a explicar lo que significa eso en la práctica. Los cristianos somos distintos a los que no lo son, diametralmente distintos, y esto debe manifestarse no solamente en momentos, sino en nuestra vida diaria. No solamente cuando nos reunimos como iglesia, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso Pablo nos dice que esa vida cristiana debe manifestarse en nuestro andar en medio de la iglesia, en nuestro andar en relación con el mundo y en nuestro andar en el seno del hogar. Así que en cada una de estas áreas nuestra vida debe ser una evidencia de que Dios está obrando y continúa obrando en nuestros corazones. Hermanos, ¿cómo podemos hacer visible lo invisible? Dando testimonio de esa obra que Dios está llevando a cabo en nuestro interior. Ya no somos los mismos, ahora tenemos nuevos valores, nuevas motivaciones, nuevas perspectivas y nuevas metas que alcanzar. Así que el apóstol Pablo nos recuerda que vivir de acuerdo con este llamado no es sencillo. Y eso, hermanos, quiero que no lo olvides, que lo tengan muy grabado y presente en tu mente. Vivir la vida cristiana no es fácil. Es un camino que implica esfuerzo, disciplina y dependencia constante del Señor. No es fácil, pero sí es posible, porque Dios mismo nos sostiene y nos capacita para andar como es digno de nuestra vocación, y esto es lo que Pablo lo pasa a decirnos ahora. Hemos sido trasladados, hermanos, por Dios al reino, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde ahora libramos una guerra sin tregua. Estamos inmersos en una batalla espiritual, hermanos. Tenga esto presente en su conciencia. Nosotros, como cristianos, estamos en territorio enemigo y estamos de paso, lo sabemos, pero el territorio que estamos viviendo es del enemigo. Estamos en el mundo, pero no somos de él, y el mundo está bajo el control del maligno. Él es el Dios de este siglo. Nosotros también antes pertenecíamos a este siglo, pero ya no más. Cristo nos ha libertado, nos ha traído a vida, pero también, hermanos, estamos inmersos en esa batalla. Hermanos, no estamos desprovistos ni abandonados en medio de esta lucha, aunque estamos en esta batalla. Y el Señor, en su fidelidad, nos ha entregado las armas espirituales y las instrucciones necesarias para que podamos permanecer firmes y alcanzar la victoria. Y yo creo, hermanos, que antes de pasar al contenido de esta sección, es de vital importancia que como cristianos estemos atentos a esta guerra, conscientes de los recursos que Dios nos ha dado y también del enemigo que enfrentamos. Si descuidamos esto, fácilmente caeremos en los engaños y en las tentaciones. Y este es el tema que vamos a tratar en esta mañana, en este primer culto de nuestro año 2026. Así que el tema es la batalla espiritual del creyente, o toda esta sección que vamos a tratar ya finalizando esta carta de los Efesios, es la batalla espiritual del creyente. Hermano, la vida cristiana no es un camino sin oposición. Hay oposición de fuera de nosotros, dentro de nosotros. Y las Escrituras nos enseñan que al ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, entramos en una realidad de una lucha espiritual constante. Y esta batalla no se libra contra personas,
ni circunstancias humanas, sino con las fuerzas espirituales que buscan apartarnos de la fe y desanimarnos y debilitarnos en nuestra vida cristiana. Hermanos, si alguien se aparta de la fe, yo sé que es el pecado que mora en ellos, pero también el enemigo los ha seducido sutilmente para apartarlos de la fe. Así que no es algo fácil, no es algo trivial, es algo de mucha importancia. Bueno, para el desarrollo de nuestra enseñanza, veamos en primer lugar la realidad de esta batalla espiritual, hermanos, la realidad. ¿Y por qué quiero primeramente señalar eso, hermanos? Porque debemos nosotros estar convencidos, hermanos, de que esto no es un juego. Al comenzar esta sección de la carta, lo primero que llama la atención son las imágenes militares que el apóstol Pablo utiliza para describir la vida cristiana. Él no nos presenta la realidad de una batalla espiritual en la que debemos participar vestidos con toda la armadura. Él nos señala y nos muestra de esta manera, y en esta guerra hay un cuartel general con el cual debemos mantenernos en constante comunicación. Por eso es de allí que la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe mantener constante en oración, pidiendo los recursos necesarios, hermanos, para poder pelear con eficacia esta lucha. También hay un enemigo real que debemos conocer y resistir, y por eso Pablo nos recuerda, hermanos, que cada creyente es un soldado en medio de una guerra, llamado a permanecer firme y preparado. Así que Pablo está describiendo aquí a un cristiano como un soldado en medio de la guerra, pero noten que este no es el único texto donde encontramos esta figura del cristiano como en un ejército batallando contra ejércitos enemigos. En Ezequiel 37 se nos habla de un valle de huesos secos donde se levantan y cobran vida, tienen espíritu, pero es un ejército, y por eso al Señor, a Dios, se le llama en el Antiguo Testamento muchas veces Jehová de los ejércitos, porque nosotros somos su ejército, el ejército de Dios. Y porque toda la vida del cristiano es una guerra. Es una guerra. Y esto es lo que nos enseña a lo largo de todo, no solamente del Antiguo, sino del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 13:14, Pablo nos exhorta diciendo, vistámonos de las armas de la luz. Y en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y a Timoteo le exhorta en 1 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, somos soldados de Jesucristo. Y continúa diciéndole a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, no buscamos agradarnos a nosotros. Hermanos, en este ejército, un soldado no busca agradarse a sí mismo, sino que busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros ahora no buscamos agradarnos, sino al Señor Jesucristo como el capitán de este ejército. Y Pablo también le dice lo mismo a Timoteo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Así que la vida cristiana es una batalla espiritual de la fe. Y desde el mismo momento, hermanos, de nuestra conversión, entramos a formar parte de ese ejército, lo cual implica que el enemigo, Satanás, se va a convertir en un enemigo acérrimo contra nosotros y nos vamos a convertir en blanco y objetivo militar de él. Como enseña Pablo, peleamos la buena batalla, llamada así porque tiene que ver con lo que tiene valor eterno. Y aquí se llama buena batalla, hermanos, porque estamos peleando, no estamos derramando sangre vanamente, inútilmente, como lo hacen los seres humanos, sino que lo que estamos peleando tiene un valor incalculable porque es eterno. Así el cristiano es un soldado en medio de un campo de batalla donde cualquier descuido puede traer graves heridas y poner en riesgo también la vida de otras personas. Es por esta razón, hermanos, que el Señor nos manda a que velemos y a estar alertas porque estamos inmersos en una guerra de enormes proporciones. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿estás consciente de que tu vida cristiana es una batalla diaria? Porque una cosa, hermanos, es saber de ello, pero una cosa es estar consciente de esto. No solamente que tengas información en la mente de que
estamos en una guerra, sino que tú estés consciente de que todo el momento debemos estar velando de que estamos bajo ataques del enemigo, dentro y fuera. Y te pregunto, a la luz de eso, ¿estás velando y permaneciendo alerta o te has dejado adormecer por la rutina? ¿Estás usando la armadura de Dios para protegerse y también para cuidar a los que te rodean? ¿Estás alerta frente a las tentaciones y distracciones que pueden herirte o afectar a otros? Mantenerte firme, pelea la buena batalla y recuerda que tu esfuerzo no es en vano, porque lo que está en juego es de valor eterno. Hermanos, aquí está realmente en juego el estado de nuestras almas. Y la vida cristiana es extraordinaria y maravillosa, pero no hay mayor privilegio, hermanos, no hay mayor privilegio. Yo sé lo difícil que es ser cristiano, sí, es verdad, hermanos. Para muchos hoy es fácil, pero les han vendido un cristianismo totalmente que es fuera de las escrituras. Pero si realmente vemos las demandas de vivir a la altura de lo que hemos sido llamados, resulta para nosotros quizá aplastante. Es difícil vivir, sobre todo en el mundo que vivimos, como verdaderos cristianos. Sin embargo, hermanos, aunque nosotros sabemos que ser cristiano es lo más maravilloso que nos puede haber ocurrido. Y es un privilegio tan grande que el Señor nos le ha dado a todos. Sin embargo, eso no significa que sea fácil, porque también es una guerra. Los creyentes son soldados en medio de un campo de batalla y la vida de un soldado nunca es sencilla. Yo sé que los que han prestado servicio, quizá han estado en el ejército, saben que esa vida no es fácil, especialmente en tiempos de guerra. Y el cristiano, hermanos, no es un soldado que vive en tiempos de descanso o de pensión, no, es un soldado que está en medio de la guerra. Hermanos, las vacaciones y el descanso, como nosotros como cristianos, esas vacaciones no llegarán sino cuando estemos en la gloria, en los cielos. Pero mientras permanezcamos a este lado de la gloria, seguiremos luchando y estaremos en guerra. Y esto es un asunto de vida y muerte. Todos los días nos enfrentaremos con dificultades, circunstancias aflictivas y adversidades. Pero hermanos, me preocupa que muchos no sean conscientes de esta realidad. A nuestro alrededor se libra un conflicto espiritual de proporciones cósmicas, con consecuencias que alcanzan la eternidad, y sin embargo algunos viven como si esa guerra ya hubiera terminado, llevando sus vidas como si no estuvieran en medio de un campo de batallas. Así viven, así crían a sus hijos como si no hubiera ningún peligro. Hermanos, recuerden esto, la vida cristiana no estamos viviendo en un parque de diversiones, sino en una zona de guerra. El Señor nos llama a despertar y a velar y a mantenernos firmes, porque la lucha continúa y no podemos bajar la guardia. Durará hasta que Él regrese o nos llame a su gloria. Pero mientras eso no pase, tendremos que pelear diariamente por nuestras vidas, y Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para luchar. Así que, habiendo visto la realidad, hermanos, de esta lucha, pasemos en segundo lugar a mirar que no solamente esto es una realidad que no nos debe abrumar, sino en segundo lugar nos debe llevar a tener descanso. ¿Sabe por qué? Porque en segundo lugar, la provisión que Dios nos ha dado la provisión para poder librar esta batalla. Él no nos ha dejado a nuestras expensas con las manos vacías, nos ha dado todas las cosas, los recursos que necesitamos para luchar eficazmente. Y lo primero que Pablo menciona es la fuerza y el poder de Dios. Hermanos, debemos ampararnos en el poder y la fuerza del Señor. Dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta batalla no puede enfrentarla, hermanos, nosotros con nuestras fuerzas, ni con nuestra capacidad, ni con nuestros propios recursos. Solo podremos hacer frente al enemigo si nos fortalecemos en el Señor y en el poder suyo, porque el verdadero poder del creyente no está en sí mismo, sino en las fuerzas del Señor. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Él somos como ramas cortadas en la vid, sin vida y sin fruto. Pero unidos estrechamente a Cristo, podemos realizar todo lo que Él nos llama a hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la razón sencilla, hermanos, la razón es sencilla. El poder del Señor es infinito. Con ese poder
creó los cielos, la tierra, hizo temblar los montes, retroceder el Jordán y quebrar los cedros del Líbano, y más aún, con ese mismo poder, levantó a nuestro Salvador de entre los muertos y dio vida a quienes estábamos muertos en delitos y pecados. Y por eso, cuando nos exhorta a buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza, no nos pide algo imposible. Nos recuerda que ese poder ya se ha manifestado en la historia y en nuestras propias vidas. Hermanos, el Dios que nos ha mostrado ese poder, ahora nos muestra también en el futuro. Se lo ha mostrado en el pasado, así que podemos confiar plenamente cuando pedimos al Señor que nos fortalezca. Él nos escucha porque es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o tal vez imaginamos. Y aunque tenemos motivos suficientes para luchar esta batalla, no hay razón, hermanos, para permitir que el miedo nos paralice. Y yo creo, hermanos, que aquí muchos quizás se han desanimado, y hemos visto que este año muchos se han desanimado, y es debido a que han descuidado esto y no han entendido, han olvidado que la vida cristiana es una lucha. Hermanos, debemos evitar los extremos, no vivir como si el enemigo no existiera, pero tampoco quedar inmovilizados por su presencia. Mire, hay personas, hermanos, que quizás ignoran no solamente la existencia del enemigo de las almas, sino también el poder tan grande que tiene este ser maligno. Pero por otro lado, esto no nos lleve, hermanos, a quedarnos inmovilizados ante esta lucha. Nuestra confianza está en el Señor y en Él encontramos la fuerza para avanzar con valentía, y no hay nadie más poderoso que nuestro Dios, porque Él es todopoderoso. El enemigo tal vez es muy poderoso, pero el Señor es todopoderoso, así que no hay razón para vivir una vida cristiana mediocre. Eso es lo que estoy pidiéndoles, hermanos. Nuestra vida debe ser consistente con el Señor que nos ha llamado. ¿Y cómo podríamos, hermanos, cómo podríamos resistir por nosotros mismos el ataque de un enemigo tan poderoso? Bueno, la verdad es que no podemos. Somos débiles y fácilmente engañados. Muchas de nuestras derrotas provienen de confiar en nuestras propias fuerzas. Y escuche, hermanos, de nuevo esto. ¿Qué es lo que nos lleva a que muchas veces estemos en derrota? A que estamos confiando en nuestra propia sabiduría y en nuestras propias fuerzas. Dice el Señor: no seas sabio en tu propia prudencia. No nos amparemos en lo que a nosotros nos parece bien, ni siquiera en las fuerzas nuestras, sino debemos recordar lo serio que es la lucha espiritual. Solo el poder de Dios puede protegernos, librarnos del engaño y de la astucia del diablo. Hermanos, sí, los poderes y autoridades espirituales son fuertes, pero el poder de Dios es mayor. Y de hecho, hermanos, fue ese poder quien levantó al Señor de los muertos y lo colocó en el trono celestial, y ese mismo poder es el que nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado y nos unió a Cristo en su victoria. Por eso, aunque la batalla es real, no peleamos solo ni desarmamos, peleamos bajo el reinado de Cristo, quien nos gobierna sobre todo poder. Ahora, cuando Pablo nos llama a fortalecernos en la fortaleza del Señor y el poder suyo, nos recuerda que no dependemos de nosotros, sino de la misma fuerza que está obrando en nosotros. Y no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fortalezas. Nunca es más débil el cristiano que cuando cree que es fuerte. Lo que quiero decir, hermanos, cuando usted es más débil es cuando cree que usted es fuerte. Y eso es lo que le sucedió al apóstol Pedro, ¿no? Recuerda que le dijo al Señor: Señor, aunque todos se escandalicen y te dejaren, yo estaré contigo, yo iré contigo hasta la muerte. Pero el Señor dijo: Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearos, pero yo te he pedido para que nunca te falte la fe. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Pedro se sintió fuerte, y cuando se sintió fuerte realmente era débil, porque negó al Señor 3 veces. Así que para poder pelear esta batalla debemos entender que en nuestra propia fuerza no podremos salir vencedores. Es por eso que Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, él habla de las revelaciones, dice: yo subí al tercer cielo, vi cosas que no es al hombre dado ni siquiera expresarlas, pero él dice que tenía una tendencia a gloriarse de eso, y el Señor, ¿sabe qué? Para poner freno a su orgullo, le envió un aguijón en su carne y lo hizo débil.
Y dice en el versículo 9, en la segunda parte, dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, noten la regla. Cuando somos fuertes, cuando creemos que somos fuertes, es porque somos débiles. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, es porque somos fuertes. ¿Y eso por qué? Porque no nos amparamos en nuestras fuerzas, las cuales realmente nos debilitan, sino que nos amparamos en el poder de Dios, lo cual nos fortalece. Así que la verdadera fortaleza no proviene de nuestra autosuficiencia, sino de depender totalmente del poder de Cristo. Hermanos, no basta, yo sé que ustedes pueden hacer una introspección de su corazón y quizás, hermanos, estar abrumados por tanta maldad y debilidad que hay en nosotros. Y usted puede decir, Señor, yo soy débil, y quedarnos ahí. No, el punto, no basta con reconocer que somos débiles, necesitamos depender activamente del poder de Cristo. Una forma concreta de expresar esa dependencia es la oración. Mire, hermanos, no solamente la oración es una muestra de nuestra humildad, de reconocer lo que somos. Humildad es la capacidad de reconocer o tener un concepto claro de quiénes somos. Somos frágiles, somos débiles. Y ahora, en esa convicción y en esa conciencia de la debilidad, ¿sabe qué? Nos amparamos en el poder de Dios y pedimos que el poder de Dios nos asista a nuestra debilidad. Y por eso es que oramos. Porque ¿cómo podemos hacernos del poder de Dios? Orando. Y cada vez que un cristiano ora, está confesando delante de Dios que no tiene la capacidad suficiente para cumplir lo que debe hacer, pero al mismo tiempo está afirmando que el Señor sí lo puede todo. Hermanos, ¿quién de nosotros como esposo puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Eso resulta abrumante y aplastante para nosotros en este deber. Y es allí que, aunque no lo podemos, Dios nos da la fuerza para poder hacerlo. Debemos que orar para que eso ocurra. Lo mismo para criar a nuestros hijos, ya lo hemos visto en la disciplina de amonestación del Señor. ¿Quién es suficiente para eso? Ninguno de nosotros, pero rogamos al Señor en oración que nos asista con su poder divino para poder vivir de tal forma. Por eso alguien dijo muy sabiamente, depender de Dios continuamente es orar continuamente. Depender de Dios continuamente es orar continuamente. Si usted depende de Dios, ¿sabe cómo va a manifestar su dependencia? Orando. Hermanos, esta iglesia, esta congregación, una de las muestras que nosotros dependemos de Dios es que oramos a Dios. ¿Por qué nos reunimos a orar los miércoles? Como iglesia necesitamos no solamente, hermanos, reconocer esto, sino manifestar a los demás que nosotros dependemos y que nada de las tareas que Dios ha puesto sobre nuestros hombros podemos llevarla a cabo si no dependemos de Dios en oración. Todo lo debemos hacer, lo que debemos de hacer más bien es imposible sin la gracia de Dios y por eso debemos depender de Él en oración. Hermanos, ¿quién puede traer a los muertos a la vida espiritual? Solamente Dios. Hermanos, nosotros somos llamados a predicar el evangelio, nuestra responsabilidad. Pero hermanos, ¿podemos nosotros levantarlos de entre los muertos? De ninguna manera. Hermanos, ¿podemos hacer por nosotros mismos que alguna virtud sea formada en nosotros, que un fruto se produzca en nuestras fuerzas? Ninguno. Eso es como cuando usted, el campesino que está en el campo, bueno, su tarea es sembrar la semilla en tierra buena, pero él de ninguna manera puede hacer crecer la semilla. Eso le compete solamente a Dios. Y ahí hay una dependencia. Bueno, lo mismo nosotros, hermanos, hay muchas cosas que debemos de hacer, pero no surgirán ni surgirán efectos si no dependemos de Dios. Cuando oramos, estamos diciendo con humildad, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. La oración es la manera en que reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos de su guía, de su provisión y su poder. Y no se trata únicamente de palabras dichas en un momento específico, sino de vivir en una actitud de permanente comunión con Dios como dependencia. Comunión, porque dependemos, hermanos. Así como respiramos para vivir, el creyente ora para mantenerse espiritualmente vivo y fuerte. Así que al depender de Dios en oración, aprendemos a descansar en Él, a confiar en sus promesas y a enfrentar las dificultades con paz.
Y la oración nos recuerda que no estamos solos, que Cristo está con nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que no hay manera más clara de expresar, hermanos, y esto lo digo con mucha insistencia, no hay manera más clara de expresar nuestra arrogancia que cuando no se ora. Porque estamos expresando que no necesitamos de Dios, que nosotros podemos hacer las cosas sin Él. La oración es tan importante, tanto personal como públicamente, ya que estamos en medio de una guerra. Hermanos, esta congregación está en guerra. Yo sé que tiene una guerra para estar escuchando este mensaje, para no quedarse dormido, o para concentrarse en lo que yo estoy diciendo, para que esas palabras retumben en su corazón. Hay una guerra. El diablo intentará robar la semilla que ha sido sembrada, porque es una guerra. Y la única manera de que esa semilla no sea robada y dé fruto es que Dios obre con su poder en nosotros, y necesitamos de los recursos que el Señor nos ha provisto. Y ¿sabe qué? Aunque Él nos los ha dado, debemos pedirlos en oración. Debemos orar. Si en realidad usted desea crecer espiritualmente, debe comprender que no lo podrá alcanzar sino dependiendo del poder de Dios en oración. Por eso el cristiano, algo que nos identifica, que somos hombres de oración. Pero no hay otro recurso que Dios nos ha provisto. Hay otro recurso que Dios nos ha provisto, y no solamente es no es el poder de la fuerza del Señor, sino la armadura también de Dios, la armadura de Dios. Versículo 11, dice el Señor: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el apóstol nos ofrece dos exhortaciones que juntas nos muestran el equilibrio perfecto entre la enseñanza bíblica. La primera es general y esencial: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Eso es lo que pedimos a Dios en oración, que Él haga por nosotros. Pero la segunda es específica y práctica, y ya no es lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nosotros debemos hacer con lo que Él nos ha demandado, pero en la fuerza de Él. Así que la segunda es específica y práctica. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De ahí el balance de la escritura. Hay una soberanía de Dios, el poder de Dios para fortalecernos y darnos su poder, pero también hay una responsabilidad que es vestirnos. Estas dos exhortaciones nos recuerdan que la vida cristiana se sostiene en un balance. Por un lado, depender totalmente del poder de Dios, que es nuestra verdadera fuerza, y por otro, asumir la responsabilidad de ejercitar los recursos espirituales que Él mismo nos ha dado. No basta, hermanos, con confiar pasivamente en la gracia. Yo sé que hoy en el evangelicalismo moderno hay personas que solamente se dedican a esperar en oración. Y hermanos, como les dije, ya hablamos de la oración y es una muestra de dependencia. Pero hermanos, eso no elimina de ninguna manera que nosotros debemos estar activamente trabajando en esta guerra. Así que es necesario también revestirnos activamente la armadura que Dios nos ha provisto, que nos permitirá, hermanos, enfrentarnos al enemigo eficazmente. Tenemos una responsabilidad, sí, pero no podremos llevarlo a cabo en medio de nuestras propias fuerzas. Ambas realidades deben estar juntas en la vida cristiana. Dependemos de Dios, pero eso no elimina nuestra responsabilidad de vestirnos de la armadura de Dios. Debemos hacerlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y explico, hermanos, Dios nos dio la fe, ¿cierto? Y nosotros no podíamos crear fe por nosotros mismos, pero nosotros somos los que debemos creer. Dios no puede creer ni arrepentirse por nosotros. Dios nos da el arrepentimiento y la fe, sí, y nos da soberanamente a quien Él quiere. Pero la tarea de arrepentirnos y creer es de cada uno de los creyentes. Así la vida, hermanos, aunque Dios nos ha provisto de sus fuerzas, del poder de Él, nosotros debemos también hacer y vestirnos de las armas. Debemos hacerlo porque nadie lo va a hacer por nosotros, en dependencia de Dios, pero lo debemos hacer nosotros. Y Dios no nos ha enviado al campo de batalla con las manos vacías. Todo el poder que necesitamos, todo el consejo, toda la armadura, Dios nos ha provisto recursos sobreabundantes e inagotables, y el enemigo que enfrentamos es muy poderoso,
pero nuestro Dios es todopoderoso, por eso no hay ningún motivo para paralizarnos. Y note, hermanos, que entre la exhortación que Pablo dice que busquemos al Señor y que nos vistamos con la armadura de Dios por un lado, y la enumeración de las armas espirituales, por otro lado, nos da una descripción completa de las fuerzas que enfrentamos. Así que él ya nos ha hablado de los recursos, y después nos va a hablar en detalle de las armas que debemos vestirnos, pero ahora en medio de eso quiere que él nos demos cuenta cuál es el enemigo que enfrentamos. Versículo 11 al 12. Entonces veamos en tercer lugar los enemigos que enfrentamos. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? Las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo primero que Pablo dice es que para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, Pablo no nos da una idea abstracta ni de un simple símbolo del mal, sino de un enemigo real que busca apartar a los hijos de Dios del camino. Ahora bien, aquí, porque hay muchas sectas, una secta judía que dicen el diablo no existe, simplemente es una representación o símbolo del mal. No, hermanos, el diablo es una persona, un ente espiritual que existe. Y ese ser maligno quiere acabarnos y destruirnos. Por eso dice Pablo, nos exhorta a vivir atentos, revestidos de la fuerza del Señor, conscientes de que el adversario utiliza estrategias sutiles y engañosas. Hermanos, la forma en que el diablo va a atacar al creyente, y no solamente a los creyentes, sino a los que están bajo su lazo, no es como nosotros nos imaginamos. Porque el apóstol Pablo nos advierte sobre las acechanzas del diablo, que pueden entenderse como métodos astutos. Hay una astucia, él toma la verdad para disfrazar su mentira, para encubrirla, camuflarla. Así que son las artimañas engañosas, y con ello nos recuerda que el enemigo no actúa de manera burda, sino con sutileza, con ingenio engañador y con tácticas calculadas, cuyo propósito, note cuál es apartar al creyente de la fidelidad a Cristo y de mantener endurecidos a quienes aún no han recibido el evangelio. Ese es el punto. Él siempre le va a hacer creer a usted que usted tiene la razón, que las cosas de Dios son gravosas, que lo que usted piensa es mejor que lo que Dios dice. O quizá cuando usted escuche una enseñanza clara, usted le hará creer que es mejor, que las cosas no son como parecen. El diablo busca que pequemos contra Dios y que busca, ¿sabe qué? Que en lugar de agradar a Dios, nos agrademos a nosotros mismos. Así que usted cada vez que vea y busque agradarse a sí mismo, solamente esto es tentación de Satanás. Ahora, yo podría mostrarles un ejemplo. Usted recuerda que el Señor, luego de alabar a Pedro por la revelación que el Padre le había dado a Pedro, de que él era la roca, de que Cristo era la roca, después el Señor Jesucristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea azotado, sea entregado en mano de los príncipes para ser asesinado. Bueno, y sabe que Pedro le dice, le conviene, Señor, que nunca te pase eso, ten conmiseración de ti mismo. Ahora, para el Señor, quizá eso fuera más agradable, el huir de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que Él tenía que ir a Jerusalén a morir por los pecados de los pecadores. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué le dijo Jesucristo a Pedro? Vete de mí, Satanás. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que buscar agradarnos a nosotros, buscar una situación más fácil, es piadosa, pero muchas veces lo que dijo el Señor es, el diablo nos está tentando. Usted quizás se está agradando este video, usted piensa, no es que el Señor también se agrada de eso, no, estás buscando, no has discernido que realmente esto viene de Satanás. Satanás es muy sutil para engañarnos. Y Él nos busca que nos apartemos y llevemos la contraria a la voluntad de Dios. Que seamos, y de hecho, ¿sabe qué? El diablo es tan sutil que nos lleva a hacer tropiezo para otros. Muchas veces somos tropiezos y no nos estamos dando cuenta. Algún hermano tiene que exhortar al otro y no lo hace de la manera tierna, sino, es que se le tenía que decir las cosas y se las dije como se las tenía que decir. Pero eso está sirviendo, en lugar de restaurar y llamarlo al arrepentimiento, está sirviendo más de tropiezo que otra cosa.
Hermanos, que la iglesia sea dividida y que nuestro testimonio de la gloria del Señor pierda fuerza, hermanos, son ataques del enemigo y el enemigo va a trabajar constante y arduamente en eso. Porque si hay alguien constante en querer producir eso y atacar contra la iglesia, es el diablo. Por eso Pablo nos llama a estar firmes, a no ignorar las maquinaciones del enemigo, sino a vestirnos de la armadura de Dios. Hermanos, el enemigo de nuestras almas rara vez se presenta de manera abierta. ¿Sabe qué? El diablo utiliza la Biblia también para engañar y llevar a muchos al infierno. De hecho, eso lo hizo con Jesucristo en el desierto. Él no tomó algo que fuera abominable, sino que cogió la misma escritura para querer engañar al Hijo de Dios. Ahora, a nosotros también hará. Pablo ya había dicho en Efesios 4 que él dice que debemos crecer y madurar en la fe porque vendrán hombres que por estratagemas engañarán a muchos de la verdad. Y es un lobo peligroso que entra en el rebaño de Cristo vestido de cordero. A veces ruge como un león, pero más a menudo se desliza con astucia como una serpiente. Usted sabe que una de las características de una serpiente es adormecer a las personas y entrarlas en una pasividad para poder atacarlas. Por eso no debemos pensar, hermanos, que sus armas más comunes sean siempre persecución abierta o la tentación descarada. Y las personas piensen, hermanos, solamente el diablo nos ataca cuando la iglesia está siendo perseguida. No, ahora en este momento el diablo está trabajando contra nosotros. El diablo prefiere seducirnos con engaños, llevarnos a claudicar en lo pequeño, a desobedecer las cosas de Dios, sembrar error en nuestras mentes y división en la iglesia. De manera insignificativa, Pablo usa la misma palabra artimañas, como decía ahorita en Efesios 4:14, para describir a los falsos maestros y sus engaños, mostrando que el peligro no siempre viene de afuera, sino también de voces que aparentan la verdad. Cuidado, hermanos. Hoy hay muchas profesiones de fe falsas y muchos falsos maestros en muchas llamadas iglesias. Ellos ya han sido derrotados por el enemigo. ¿Sabe por qué? ¿Cómo sabemos que han sido derrotados? Porque los ha logrado engañar y los tiene creyendo una mentira. Y aunque tengan la Biblia, están engañados. Eso es una guerra. De la misma manera, ni si subestimamos a nuestro enemigo espiritual, no veremos la necesidad de tener la armadura de Dios. Iremos a la batalla desarmados, sin más recursos que nuestra endeble fuerza y seremos vencidos rápida e ignominiosamente. Pero ahora, aunque sabemos que el diablo no puede estar en varios lugares a la vez, pero sí tiene todo un ejército espiritual de maldad bajo su mando. Ahora, hermanos, hay un ejército. Sabemos que el diablo no es omnipresente. Usted puede preguntarse, bueno, es que el diablo está en todas partes. Si está en la iglesia, puede estar allá o acá. No. Satanás tiene un ejército poderoso, bien organizado, que cada uno lo informa de lo que está sucediendo en su plan. Versículo 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la realidad es que vivimos en un mundo atestado o asediado por espíritus demoníacos. En todo lugar. Llegamos a nuestra casa y demonios, salimos y aquí puede ese mismo lugar estar. Y los incrédulos permanecen indefensos bajo su dominio. No es que los cristianos no estemos rodeados de ellos, hermanos, pero nosotros, ¿sabe qué? La diferencia es que estamos protegidos bajo la mano del Señor. Los impíos están a merced de los demonios. Nuestros enemigos no son los que vemos, no son seres humanos. Hay muchas personas piensan, bueno, el demonio es mi mujer o mi vecino que me hace la guerra. No son cosas que se ven, hermanos, ni siquiera aquellas personas que nos están haciendo la guerra. No, los demonios saben quiénes son, Satanás, y son huestes invisibles, y eso no anula la realidad que Satanás y sus demonios usará a hombres y mujeres para atacarnos y llevarnos a pecar contra Dios. El diablo utilizará, ahora, aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, el diablo se va a valer de carne y sangre para llevarnos a pecar contra él. El diablo utiliza a los falsos maestros para apartar a muchos de la fe.
Pero nosotros debemos ver más allá de esto, hermanos. Debemos de ver la batalla que se está librando entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas en este momento. Por eso dice Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y recuerde que el siglo que está hablando es desde la caída hasta cuando Cristo venga, hasta el final de este mundo. Mientras estemos en este plano de la historia, nosotros estamos en guerra. Y es precisamente en esos espacios de nuestro diario vivir, la iglesia, el trabajo, en el hogar, donde se libra esa batalla espiritual, hermanos. Es en todos los ámbitos que nos toca vivir como cristianos. Tenemos una lucha. No es con tu jefe, como lo decíamos el domingo pasado, ese jefe difícil de sobrellevar, porque detrás de esa vida tan áspera que tiene tu jefe para contigo está espíritus de demonios. Por eso decía el Señor a los fariseos, que a esos judíos que buscaban matarlo, le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y los hombres sin Cristo quieren hacer exactamente lo que el diablo quiere hacer. Por eso son manipulables y están a merced de ellos, de los demonios. No es una lucha lejana ni abstracta, sino una confrontación diaria que se da en nuestras palabras, actitudes y decisiones. Cuidado, hermanos. Todo eso tiene que ver con la lucha. No debemos imaginar a los enemigos espirituales como espantos que aparecen en las películas. Hermanos, yo sé, porque ellos no se manifiestan de esa manera, hermanos. Mire, yo sé que hay películas de terror y toda esta cuestión, y alguien se dice: me apareció un espanto en la casa. Y hermanos, la verdad, el diablo y sus demonios no atacan de esa manera. Eso es ridículo, hermanos. Eso lo dice Hollywood, o las historias de cuento de la abuela cuando estábamos niños. Pero realmente, hermanos, no es la manera. Imagínense que lo único que el diablo se preocupara es: voy a asustarlos. Hermanos, ¿qué repercusiones tenía eso para nuestras almas si solamente tendiera o solamente su propósito fuera asustarnos? La verdad, eso no tendría ninguna cosa, porque simplemente impediríamos o nos resistiríamos a sus espantos. De hecho, hay muchas películas de Hollywood, por ejemplo, Gasparín. ¿Quién dijo que un fantasma como amistoso? Cuando, hermanos, realmente los demonios no pueden verse. No pueden verse. Y hermanos, nosotros estamos con una lucha. La lucha es lo que usted quizás menos imagina, hermanos, es contra la verdad, porque el diablo es padre ¿de qué? De mentiras, y él odia la verdad. Y todos los que están bajo el poder de Satanás odian la verdad. Por eso, hermanos, los profetas y el mismo Señor Jesucristo fueron apedreados, fueron muertos. ¿Por qué? Porque odian la verdad. El diablo odia la verdad, aunque utiliza la verdad para engañar. Sus ataques es mucho más sutil y peligroso. Buscan engañar el corazón de los incrédulos, endureciéndolos contra Dios y contra sus caminos. Promueven estilos y filosofías de vida que se oponen a la voluntad del Señor. Por ejemplo, para ellos es mejor estar fuera de la iglesia que estar en la iglesia. Porque muchos vivan, y también para que muchos vivan sin esperanza, alejados de la verdadera paz que solamente Dios puede dar. Un engaño sutil del enemigo es creer que nuestra satisfacción, nuestro gozo, nuestro deleite está fuera de Dios, en las cosas que el mundo ofrece. Es un engaño. Hermano, ¿tú amas a Dios? ¿Te deleitas en Dios? ¿Te deleitas en su presencia especial? Puedes decir como el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Así que el Señor, cada vez que promete su presencia especial en la iglesia, entonces te deleitas en Él y encuentras satisfacción que no encuentras en otro lugar. Puedes decir como el salmista: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es tu deleite solamente el Señor, y no encuentras más que en el Señor. Porque si esa es la realidad, entonces, ¿por qué ocupas las cosas que realmente, hermanos, buscan la presencia del Señor y el deleite del Señor, y las buscas en otras cosas? Pero eso es precisamente lo que el enemigo
ha engañado a muchos. Ha querido engañar a muchos y ha engañado y los ha atrapado bajo esa mentira. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta con palabras contundentes en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que esta advertencia nos recuerda que el enemigo no solo busca engañar a los incrédulos, sino también dirige sus ataques contra los hijos de Dios. Su estrategia más común es inducirnos a pecar, especialmente llevándonos a buscar satisfacción fuera de Dios. Esa es una arma favorita, sembrar en nuestro corazón la ilusión de que podemos hallar plenitud en lo que el mundo ofrece, apartándonos de la fuente verdadera de gozo y vida que es Cristo. Aún, hermanos, pensamos que nuestros hijos van a ser más felices en otros lugares que en la presencia misma del Señor. Recuerdo, hermanos, que Abraham tenía 2 hijos, Ismael y Isaac. Él oró por la salvación de los 2. Y una bendición mayor había para Isaac porque él era el hijo de la promesa. ¿Y cuál fue esa bendición? Noten esto, que ahí está la dicha del hombre que realmente es consciente de la realidad. Isaac va a estar todos los días en mi presencia, Ismael no. Y Abraham lloró porque Dios no le había dado a Ismael lo que le había dado a Isaac, que él estaría todos los días en su presencia. Hermanos, ese deseo de Abraham como padre debe ser el deseo de nosotros como padres. Hermanos, pero el diablo, ¿qué nos ha hecho creer? Que nuestros hijos tienen mayor satisfacción en otras cosas que en las cosas del Señor. Y joven, usted también puede ser engañado. Así fue tentado el primer Adán en el huerto, ¿se acuerda? Encontró satisfacción. Todas las cosas buenas del Señor se las había dado. Y la mayor satisfacción para Adán debería ser ¿quién? Dios mismo. Así fue tentado también nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y así tentados somos nosotros cada día como hijos de Dios. El enemigo busca que caigamos en la trampa de la ineficacia espiritual, que nuestra conciencia se vea cargada de culpa y que perdamos el gozo de la salvación que Cristo nos concedió gratuitamente para que no demos buen testimonio de nuestra fe. A veces el diablo nos hace creer que estar aquí en la presencia del Señor con su pueblo es aburrido. ¿Quién nos hace? Dígame, ¿ese pensamiento viene de Dios? No, viene del enemigo. Pero la diferencia entre Adán y Cristo es clave. Mientras el primer Adán cedió al engaño, el Hijo de Dios venció con la palabra y nos mostró el camino de la victoria. Aunque el diablo lo utilizó en la Biblia, sí, Cristo lo venció. Y esa misma victoria está disponible para nosotros cuando permanecemos en Cristo, cuando nos aferramos a su verdad y dependemos de su gracia. Es por esta razón que debemos fortalecernos en Dios, ponernos la armadura que Él nos ha provisto, hermanos. La lucha que enfrentamos no es contra un enemigo cualquiera, sino contra un ser malvado y astuto, con gran poder y experiencia para engañar. Y experiencia, hermanos. Usted ve a la luz de la historia bíblica cómo ha sido el modus operandi de Satanás. Siempre ha querido tener al hombre insatisfecho y buscar su satisfacción en lo que no da satisfacción. Quiere darle agua salada del mar para calmar su sed. Y lo que hace ¿qué? Es producir más sed hasta matar. Es un adversario que odia profundamente a Dios y que también odia al pueblo de Dios. El diablo no soporta ver a un hijo de Dios viviendo con gozo. Hermano, ¿sabe qué? Cuando usted se deleita en la presencia de Dios y usted disfruta y todas las cosas del mundo las ve como insignificantes, el diablo se enfurece. Porque si algo odia el diablo también con mucho furor es que usted como creyente disfrute de la comunión con el Señor. Por eso procura robarnos la paz, sembrar culpa en nuestra conciencia y apagar la alegría de nuestra fe. Porque Él quiere sacarnos del lugar de la reunión de la iglesia. ¿Saben por qué? Para hacernos la vida imposible, para amargarnos la vida. Porque Él sabe que si estamos en la presencia del Señor vamos a ser felices y vamos a encontrar la paz. El diablo es padre de mentira y su propósito siempre es destruir. Él vino para matar, hurtar y destruir. Él promete lo que no puede cumplir y adorna sus engaños para que parezcan atractivos. Por eso es que las cosas del mundo no es que sean tan, se vean, horripilantes a nuestra, si no nadie pecaría. Nadie dice, ay, qué feo, voy a pecar, no me gusta pecar, pero es horrible, pero voy a pecar. No, resulta atractivo.
Como un pescador, es Satanás, que él esconde el anzuelo bajo un cebo apetecible, ¿cierto? Obviamente, ¿cómo atrae a los pescados? Con un cebo apetecible. Sé que le va a dar lo que les gusta a los pescados. Así disfraza a Satanás sus trampas para que el hombre no perciba el desastre que le espera al caer en esas trampas. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar al enemigo así sin la gracia de Dios, hermanos? Bueno, eso nos lleva a nuestro último encabezado y muy breve para terminar: la victoria en medio de la batalla. Aunque este punto lo ampliaré más en la otra enseñanza, pero deseo decir de forma introductoria algo, porque yo sé, hermanos, que hasta ahora esto resulta quizá abrumador, pero hay una nota de esperanza. Es recia la batalla, es continua y peligrosa, pero los cristianos, dice Pablo, no solo podemos poner resistencia al diablo, sino que podemos avanzar para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 13 dice: por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hermanos, la exhortación de Pablo es clara. Debemos fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda la armadura, de toda su armadura. Es como si nos dijera: no permitáis que el enemigo os sorprenda sin defensa. Tomad vuestra armadura, hacerlo de inmediato sin vacilar ni perder tiempo, y recordad, tomar la armadura completa. Porque llegará, ¿sabe qué, hermanos? Llegará el día malo. Y en ese tiempo de pruebas intensas, esos momentos críticos en los que el diablo y huestes se levantarán con fuerza contra nosotros. Hermanos, es verdad que todos los días estamos en una lucha, pero no todos los días estamos en el día malo, y el día malo va a llegar. Y lo que dice Pablo es como más vale que usted como cristiano esté revestido de ello. Hermanos, no se trata de si vendrán, sino de cuándo vendrán. Estamos en una continua lucha, sin embargo, hay momentos en que somos atacados de manera más intensa. Cuando sentimos que una tentación es casi insoportable, como sucedió con Job, ¿no? Hermanos, y yo sé que aunque Job luchaba diariamente con el enemigo, hermanos, no es que Job comenzó a luchar ahí con el diablo, no, él ya estaba en una lucha continua. De hecho, él oraba por sus hijos, por el pecado de sus hijos, y él luchaba con eso. Pero le llegó el día malo. Ustedes recuerdan la historia, no hay necesidad, pero usted le pidió permiso a Dios para tocar su cuerpo. Y todo lo que tenía, y Dios le permitió. Y ese día, el día malo le llegó a Job. Y lo mismo le sucedió al apóstol Pedro, que fue pedido por el Señor para zarandearlo. Y le llegó el día malo, hermanos. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Hermanos, no sabemos cuándo nos puede llegar ese día malo. Por eso dice Pablo que debemos estar siempre preparados, siempre. Debemos velar, debemos orar, porque aún en el día malo los creyentes pueden resistir, hermanos. La promesa y la esperanza es esta: siempre y cuando nos amparemos en el poder y la fortaleza de Dios, vestidos con toda la armadura, podemos resistir ese día malo, siempre y cuando nos amparemos en ese poder y nos vistamos de esas armas. Para concluir, hermanos, muy brevemente. Hermanos, apenas estamos comenzando un nuevo año, hoy es el 4º día. Y debemos recordar que la lucha aún continúa, hermanos. Todavía sigue, de hecho, puede ser más intensa. Y de hecho, hermanos, si usted quiere vivir de manera más santa y piadosa, va a ser más intensa la lucha. No sabemos qué dificultades, hermanos, traerán los meses venideros, ni cuáles serán los retos que tendremos que enfrentar. Pero sí sabemos algo con certeza, hermanos: nuestro Dios sigue cuidando de nosotros. Él permanece siendo nuestra fortaleza, ¿sabe? Y nuestro castillo fuerte, ¿cierto? Por eso decíamos, hermanos, nuestro valor no es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Y sigue diciendo Martín Lutero en su himno: y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado ya por la palabra santa. Hermanos, aunque el mundo no apetezca esta palabra, nosotros sabemos que hay nuestra espada desnuda con la que podemos resistir y atacar al enemigo. Así que, hermanos, afilemos y afiancémonos en la armadura.
Pero si sabemos con algo con certeza es que el Señor nos dará la fuerza para pelear. Por eso podemos mirar hacia el futuro con confianza, no importa cuán grandes sean los obstáculos que se levanten en el camino. Mientras nos refugiemos en el Señor, hermanos, tendremos la seguridad de que no estamos solos. Él nos sostiene, nos guarda y nos da la victoria. Así que iniciemos este año con fe, hermanos. Iniciemos este año con esperanza, amparados en Dios, confiando en que su gracia será suficiente para cada día y su poder nos hará permanecer firmes en medio de la batalla. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, en este nuevo año. Vamos a orar.